Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. Hola a todos, soy David Eladio, Senior Manager de Ciberseguridad en BBVA Corporate and Investment Bank y responsable de desarrollo seguro de código en dicha unidad. Hoy tengo el privilegio de tener con nosotros y de entrevistar a Álvaro Del Hoyo, CTO Technology Strategies para el sur de Europa en CrowdStrike. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, David. Un gusto verte de nuevo. Gracias por aceptar esta invitación de Cyberlideria Magazine a participar en este programa de radio. Y vamos a hablar de una cuestión tan importante y tan relevante hoy día como la resiliencia digital, el talento y las personas. Muy bien. Para empezar, Álvaro, ¿podrías contarnos un poco, para conocerte mejor, acerca de tu trayectoria y cómo llegaste a tu posición actual dentro de la empresa? Bueno, pues en mi caso es un poco variopinta, digamos, porque como sabes, yo soy licenciado en Derecho, empecé en este mundo como abogado tecnológico en una empresa de pagos por móvil en la que estaba BBVA, Movipay Internacional, y ahí descubrí la ciberseguridad y me gustó tanto que incluso decidí cambiar un poco lo que iba a ser mi trayectoria profesional, ¿no? Me incorporé en S21sec, que era la compañía líder en ciberseguridad en aquel momento, como consultor. Y poco a poco, pues bueno, fui destacando como para entrar en desarrollo de negocio, definición de estrategia y demás. Y eso, bueno, con el tiempo hizo que decidiera tomar otros caminos después del excelente aprendizaje que tuve con S21sec. Y he ido, pues bueno, pasando por compañías como Accenture, IBM, AWS, hasta recalar en CrowdStrike. Muy bien, o sea, abogado y reconvertido a la ciberseguridad. Sí, digamos que sí, ¿no? O sea, tenía que entender aquello que era relevante en el negocio en el que estaba para poder hacer mi trabajo como asesor jurídico, pero me llamó tanto la atención que decidí meterme en ese mundo de la consultoría y luego, como decía, ¿no? He llegado a un rol como el que tengo hoy, de forma iterativa, pasando por estas otras empresas, pues principalmente ayudando a nuestros clientes a que entiendan nuestra estrategia, cómo innovamos y a la vez, pues bueno, como hemos pasado de ser una solución que cubríamos solo un espacio de seguridad, que era el endpoint, a cubrir otros muchos dominios por la necesidad que vimos y la oportunidad que vimos, pues ayudar a los clientes a entender cuál es la propuesta de valor que más les conviene, combinando uno, varios o todos los módulos que ofrece nuestra plataforma. Y luego pues también me toca pues estar en eventos como este, ¿no? Con los medios de comunicación, pues para tratar de divulgar un poco cuál es el estado de la seguridad, de la amenaza y qué tipo de cosas se pueden hacer para tratar de paliar un poco el problema, ¿no? Está claro que es un perfil muy completo y muy polivalente, con un montón de conocimientos que además no son normales el combinarlos en una sola persona, o sea que entiendo absolutamente que te tengamos hoy y que tengamos la suerte de tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar de liderazgo un poco, si te parece. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan los líderes hoy día para garantizar la ciberresiliencia y la continuidad de negocio? Bueno, principalmente vivimos en un mundo en el que nos tenemos que adaptar a un cambio constante, ¿no? Estamos acabando de adoptar y empezar a entender casi una tecnología que está siendo ya vital en nuestro negocio y las adoptamos rapidísimo y ya llega la siguiente, ¿no? Y estos son tecnologías exponenciales que en muy poquito tiempo ayudan a obtener unos rendimientos muy relevantes y a reducir costes, pero que claro, traen oportunidades pero traen riesgos, ¿no? Entonces yo creo que la cualidad de quien se preste hoy un poco a estar en el mundo tecnológico es poder sobrevivir, ¿no? Y hacer las cosas de forma adecuada en ese cambio constante, ¿no? Y quizás en ciberseguridad ya más en concreto el reto, como yo creo hoy casi todo el día, estamos ya en la revolución de la inteligencia artificial, todavía más, el reto es poder explotar muy bien los datos que tenemos para poder tomar las mejores decisiones posibles con esa información, ¿no? En el caso específico de seguridad tenemos que entender muy bien dos cosas, ¿no? Uno, cuál es la amenaza, quiénes son quienes nos atacan y cómo ejecutan esos ataques para conseguir sus objetivos, al tiempo que tenemos que entender muy bien algo que está cambiando de forma muy dinámica, que son
nuestros propios activos, ¿no? Que es el medio en el que los ataques se producen, ¿no? Para que te hagas una idea, una simple comunicación a un sitio de Internet pues implica el tener información del ordenador que se está utilizando, del usuario que lo utiliza, de su identidad, el tipo de privilegios que tiene, información sobre ese sitio tercero por si puede ser un sitio conocido ya como malicioso, bien por su dominio, por su IP, etcétera. Y eso es una explosión de datos que cambia además de forma muy dinámica, que tenemos que tratar de tener controlada y asociarla con la información de cómo nos atacan para mejorar prevención, detección y respuesta, ¿no? Absolutamente. Creo que nos tenemos que apoyar siempre en grandísimos pilares, tanto en la ciberseguridad como es la inteligencia que le has mencionado, cómo es la calidad del dato, cómo lo custodiamos, cómo lo protegemos. Al final del todo eso siempre me gusta hablar de que lo que hay son personas, con lo cual podríamos hablar otro día o podríamos entrar mucho en profundidad acerca de las transformaciones culturales y cómo es importante ese tema de la operación y la transformación cultural en cualquier ámbito dentro de la ciberseguridad también. Pero vamos a hablar un poquito de tuercas. Estamos hablando de innovación, vamos a hablar un poco de tecnología. Entonces te pregunto, ¿qué papel crees que juegan estas nuevas tecnologías? Hablamos muchísimo últimamente de tecnologías como inteligencia artificial, como blockchain. ¿Qué papel tienen en la estrategia de transformación digital de tu organización? Bueno, para nosotros el cloud y la inteligencia artificial, sobre todo, aunque no de forma exclusiva, son vitales desde hace ya 15 años, que es cuando salió la compañía al mercado, ¿no? Había una situación en la que los atacantes nos estaban ganando, porque la tecnología que teníamos en nuestros ordenadores estaba basada en algo que conocía, que trataba de detectar si estaba presente en nuestras máquinas, ¿no? Y se estaba haciendo además de una forma muy intensa, consumiendo demasiados recursos, siendo un problema, tardaban un montón en arrancar los ordenadores y demás, ¿no? Y la realidad es que los ataques se producían ya no tanto era un malware, sino que eran lo que llamamos nosotros los ataques interactivos, ¿no? Al final es alguien detrás de un teclado que consigue colarse en tu red, empieza a ver qué es lo que puede hacer, va dando pasos hasta que consiguen sus objetivos, ¿no? Y eso pues entra en el ámbito ya muy de tener que analizar comportamientos del usuario normal y de algo que es anómalo para poder detectarlos, ¿no? Tratando de evitar o incluso mejorar la situación del consumo de recursos en los endpoints y conseguir ese objetivo, vimos que la mejor opción era adoptar el cloud, tratar de detectar con los recursos del propio endpoint del ordenador aquello que fuera posible y lo que fuera más complejo, habiéndonos llevado los datos que son relevantes de ese ordenador, a hacer la analítica en el cloud, ¿no? Eso nos permitió hacer la disrupción de ese mercado. Salió el concepto de EDR porque nosotros habíamos entrado en esta ecuación. Lo recuerdo bien. Y luego, pues bueno, esto está evolucionando, ¿no? Nosotros, uno de nuestros rasgos de ADN es conocer al adversario, como decíamos antes. Nos estamos monitorizando más de 260 grupos de atacantes diferentes que tratamos de entender qué técnicas aplican para luego ver cómo podemos prevenirlas, detectarlas, responder ante ellas de la forma más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, con toda esa información y habiendo empezado a adoptar otros espacios que tratar de cubrir, porque los atacantes nos atacan por la identidad, por las aplicaciones SaaS, en el propio cloud, etcétera, vamos teniendo esas tecnologías y detectar esos comportamientos no es lo mismo detectar un comportamiento anómalo en un ordenador de un usuario que en un servidor y mucho menos que en el cloud, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y eso hace que nuestro círculo virtuoso sea poder contar con la información adecuada del atacante, de la infraestructura y de las personas, data scientists, más luego todas las personas que estamos trabajando haciendo respuesta a incidentes o caza o hunting de amenazas, con todo ese contexto, optimizar con la inteligencia artificial la prevención, detección y respuesta que ofrecemos a través de nuestra plataforma. Además es una explosión de complejidad a medida que pasa el tiempo. Es decir, por un lado podemos juntar cómo el perímetro se va difuminando o desapareciendo. Es decir, antes era más sencillo, quizás tenías muy acotado tu perímetro, el que tenías que proteger y el que tenías que monitorizar, etcétera. Pero ese perímetro con el cloud empieza a desaparecer y hoy día es virtualmente inexistente. Ahí aparecen pues, términos de zero trust, etcétera. Y esa necesidad que decías de tener información no solamente del endpoint, sino de todo tipo de comunicaciones y en todo el espectro que puede abarcar tu organización y la dificultad que entraña después cruzar esos datos y darle una capacidad de explotación real a quien los tiene que utilizar
Y ese apasionante trabajo a mí me lo parece, por ejemplo, los has mencionado, de los equipos de threat hunting, por ejemplo, de cómo brujulear en tu red y en tus sistemas y cómo no tengo ninguna alerta, pero voy a imaginar que hay alguien haciendo un movimiento lateral donde no debe hacerlo y cómo... O haciendo cosas que todavía no hemos visto, ¿no? Y tratamos de jugar un poco con la bola de cristal a tratar de detectar esas cosas aún desconocidas, ¿no? En este mundo que decimos que cada vez es más complejo, ¿cuáles son para ti las principales amenazas cibernéticas que visualizas en el horizonte y cómo te preparas para ellas, Álvaro? Bueno, a ver, la realidad yo creo que es constante en el cambio, desde el punto de vista que los atacantes van mutando las técnicas que aplican o tratan de atacarnos por nuevos dominios que hemos adoptado. Una tecnología abre nuestra superficie de ataque, no la tenemos igual tan controlada, y ese cambio constante es un poco el reto principal en ciberseguridad, ¿no? Ser capaces de estar entendiendo muy bien nuestra infraestructura con todo el dinamismo y complejidad que se comporta, y a la vez pues tratar de cruzarlo con la información de los adversarios, ¿no? Si me apuras, el cambio radical o el reto mayor que se va a producir ahora es por la explosión de la IA, ¿no? La IA está transformando nuestra sociedad en general, a nosotros a nivel en particular, por lo que podemos hacer con ella, y a nosotros en nuestros trabajos igualmente, ¿no? Eso transforma las empresas, las administraciones públicas y demás. Y las particularidades que tiene la IA es que al final estamos dando un acceso mucho más amplio a la información. Hay una serie de agentes donde antes teníamos principalmente identidades asociadas a un humano y algunas poquitas, o igual algunas en un número relevante, pero que están asociadas a servicios, etcétera, que no son humanos. Pues esa parte no humana explota radicalmente en el volumen y en el tipo de interacciones y la intensidad y el acceso a los datos y demás, ¿no? Y en ese contexto es donde los atacantes pueden encontrar oportunidades, y nosotros tenemos que tratar de ver qué hacer para poder tener una mejor situación y acortar la ventaja que ellos puedan ganar o hacerla desaparecer incluso. Hablabas de inteligencia artificial, entiendo que estáis pensando en temas de agentes, como todo el mundo, me imagino. ¿Quieres darnos una pincelada de por dónde nos movemos? Sí, a ver, hay varios cambios, ¿no? Antes de llegar quizás a ese escenario de los agentes, para poder hacer el uso de una plataforma y de los datos que tenemos en ella para hacer seguridad, vamos a combinar humanos con agentes, ¿no? Esos humanos van a estar orquestando cada uno de ellos según sus necesidades una serie de agentes, y entonces tenemos unos equipos muy extendidos donde hay esos agentes, digamos, como si quieres ver, como si nosotros fuéramos un titiritero que tenemos un pequeño ejército a nuestra disposición, ¿no? Entonces eso implica que la manera en la que estamos utilizando la información y que nosotros habíamos definido una arquitectura para el contexto actual requiere de alguna serie de cambios, ¿no? Nosotros utilizamos diferentes tecnologías de análisis de gráficos y de línea de tiempo, etcétera, para controlar, como decía antes, ¿no? Nuestros activos, la información de inteligencia que tenemos, las amenazas, y con eso poder empezar a interpretar, y cada una de ellas ha utilizado una tecnología que era la más adecuada para cada caso. No solo una para todos los casos, ¿no? Y eso ya da un grado de complejidad. Cuando queremos que los humanos puedan explotar esa información a través de la plataforma de la forma más sencilla, y además lo hagan también los agentes, pues hemos tenido que hacer una revisión un poco de cómo es esa capa de datos para hacerla disponible de una manera efectiva en el contexto actual, metiendo un modelo semántico que va a permitir que tanto los agentes como nosotros, que entendemos el lenguaje, podamos atacar la información de forma natural para nosotros, en lenguaje natural, sin tener que entender toda la complejidad y con una serie de motores de búsqueda y envíos de comandos que para los usuarios y los agentes son transparentes, ¿no? Y con eso simplificar la realidad. Eso luego permite que hayamos podido lanzar desde hace 2 años Charlotte AI, que es un framework que permite, primero, consumir una serie de agentes que estamos liberando para facilitar la labor de diferentes personas que están en nuestros centros de operación de seguridad, analistas de inteligencia, gente que está en la detección, en la respuesta y demás, y luego que los clientes puedan crearse sus propios agentes o incluso poder conectarnos con partners que traigan agentes y que se puedan orquestar.
de tal manera que consigamos eficiencias en el puesto, en el día a día, en el puesto de las diferentes personas que están en un centro de operaciones, y además obtener eficiencias en cuanto a los procesos. Muy bien, Álvaro. Me has recordado un poco cuando me hablabas del uso del lenguaje natural, tanto por los agentes como por las personas, un poco una evolución del vibe coding, que hablamos mucho ahora, al vibe security. Igual van por ahí algunos tiros. Van por ahí los tiros. Oye, te voy a pedir que saquemos la bola de cristal. Sé que es un terreno un poco pantanoso, pero trabajando en estrategia estoy seguro de que estarás más cómodo que la media. Bueno, digamos que en el rol va el tener que jugársela. Pues saquemos la bola de cristal y dinos, Álvaro, ¿cómo visualizas el futuro digital en el mundo y en las empresas en los próximos, digamos, 5 o 10 años? Sí, yo creo que lo he descrito un poco antes, ¿no? La realidad es que vamos a pasar de humanos interactuando con aplicaciones a humanos dirigiendo un grupo de agentes para hacer nuestro trabajo, y eso hace que algunas empresas incluso se estén planteando asignar un número de empleado a los agentes que utiliza cualquiera de nosotros, ¿no? Para considerarlos como empleados y de alguna manera poder controlar esos activos, ¿no? En esa realidad que va a ser extremadamente dinámica, con mucho mayor acceso a datos más sensibles de los que pretendemos obtener valor, pues se va a dar una realidad altamente compleja, que ofrece oportunidades a los atacantes mientras no hayamos sabido entenderlas y poner los medios para gestionar ese nuevo riesgo de la forma más adecuada, ¿no? Bien, muchas gracias, Álvaro. Por ir poniendo un broche a todo lo que nos estás contando, te damos la oportunidad. Si pudieras resumir en una frase la clave para construir organizaciones resilientes y preparadas para el futuro, ¿cuál sería esa frase para ti? Bueno, desde luego contar con las personas más adecuadas, tratar de formarlas de la mejor manera, tener nuestros procesos lo mejor afinados posibles, pero sobre todo ninguno de esos dos factores nos va a dar valor si no somos capaces de estar entendiendo cómo aprovechar los datos que tenemos a nuestra disposición para poder hacer, en este caso, seguridad, ¿no? Sin buenos datos, sin datos de calidad, las personas no van a poder entender cómo hacer su trabajo de forma adecuada, ni vamos a poder, por lo tanto, hacer que los procesos funcionen de una forma ágil, que nos permita poder estar obteniendo los resultados que queremos obtener, ¿no? Yo creo que lo que he descrito aplica a cualquier ámbito de una empresa, en cualquier departamento de una empresa, en cualquier unidad de negocio, y en seguridad, obviamente, también. No puedo estar más de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar esta noche aquí con nosotros. Hasta aquí, Código Fuente. Muchas gracias a todo el equipo de Ciberlideria Magazine que hace posible este espacio, y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Feliz semana. Sí, muchas gracias a todos. Estás escuchando Código Fuente.